Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de ensayos de historiografía y fenomenología de Roberto Fernández. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Roberto Fernández, de Mauricio Ramírez y de Evelia Trejo. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer primero la invitación a participar en este evento y también una disculpa, ¿no? Porque realmente no son mis temas de investigación, no es algo que yo cotidianamente trabajé y pues, tampoco fui muy buena alumna en estos temas, ¿no? Y aquí la doctora Evelia podría dar cuenta de ello, ¿no? Pero bueno, las listas, ¿no? Pero bueno, leí con atención el libro y para tratar de poner un poco de orden en las ideas que tenía, escribí un pequeño texto que no es muy largo, pero se los voy a leer. Apelando a la consideración de los presentes y especialmente de Roberto Fernández, debo reconocer que en un primer momento, o una primera lectura, el texto se me resistió, y en mi defensa vuelvo a señalar que se debe a que no son las temáticas en que me puedo desenvolver, o por lo menos defender, a pesar de mi formación de historiador. Sin embargo, en un segundo acercamiento, puedo decir que a pesar de mis limitaciones, fue una lectura que disfruté, y que sin duda para los más entendidos e interesados en este tipo de temas, lo disfrutarán desde el primer momento, y les será de gran provecho. Incluso estarán en posibilidades de establecer discusiones más profundas sobre las argumentaciones contenidas en él. Dicho esto, creo conveniente señalar que no puedo presentar una extensa disertación sobre los diferentes aspectos que Roberto aborda en el libro Ensayos de Historiografía y Fenomenología, y que hacen rico su contenido. No obstante, a continuación me detendré en algunos aspectos que llamaron mi atención y que considero relevantes dentro de las ideas que se comparten en los textos que lo integran. En el sentido formal, podemos decir que la obra se compone de 8 ensayos, a los que habría que agregar la imagen de la portada, que aunque no fue realizada por el autor, fue seleccionada por él y más adelante me referiré a ella. Roberto Fernández señala que los textos han sido producidos por un espacio de casi 20 años, lo que responde a que ha pasado por un espacio de reflexión y enriquecimiento de su propio pensamiento. En ello incluso puede encontrarse una conexión con la forma de trabajar de Edmund Husserl. Perdón, pero tampoco los nombres se me dan mucho. Que no pasa desapercibida para él y la señala en diferentes momentos, pero sobre todo la pone en práctica. Por ejemplo, al señalar sobre el análisis historiográfico, considera que se debe volver al yo, de la persona que medita, que parte de sí misma, para conocer e indagar acerca de lo que así se constituye como lo históricamente objetivo. Esta actitud reflexiva que Roberto Fernández ha desarrollado durante estos años tiene como propósito ir desentrañando sus propios intereses, que anuncian el apartado la fenomenología como provocación, que a pesar de no ser el primer texto en sentido cronológico, lo utiliza como punto de partida, para dar continuidad y estructura a su pensamiento y por ende al libro. En ello puede recordarse a Honoré de Balzac, quien en su texto La obra maestra desconocida señala: por un instante creí que mi gran obra estaba totalmente terminada, pero no es así. Hay algunos detalles que aún me preocupan, y no estaré contento hasta que no los haya resuelto. Así, podría decirse que en los ensayos que conforman el libro, el espíritu creativo de Roberto es la búsqueda constante de algo nuevo, o que marque la diferencia con lo existente, en torno a la historiografía y especialmente con la fenomenología. A este punto de arranque seguirán otros textos en los que se pone de manifiesto la contextualización del pensamiento de Roberto. Así, resulta importante el apartado
la crisis en la ciencia de la historia y la fenomenología trascendental, pues permite conocer las fuentes a las que se ha enfrentado el autor a lo largo de estos años. No son pocas, pero tampoco son todas, pues a manera de conclusión cierra señalando que su pretensión era demostrar que las investigaciones historiográfico-fenomenológicas de Husserl casi se desconocen. A través de esta revisión historiográfica, establece los límites, que no limitaciones sobre el campo de acción, que guiará otros de sus estudios. En este sentido, no desconoce los aportes que han hecho otros pensadores al terreno de la fenomenología, principalmente de los alumnos de Husserl, sirviendo como ejemplo el texto La hermenéutica fenomenológica de Martin Heidegger. En el acercamiento a este último, queda clara la capacidad de análisis que ha logrado desarrollar Roberto. Ello mismo le ha sido de utilidad para establecer las direcciones que le resultan de interés y sobre todo lo que sus estudios van arrojando, luz. Aunque Fernández Castro insiste en desmarcarse de la connotación de experto en el terreno de la historiografía y especialmente de la fenomenología, al mismo tiempo deja en claro que su intención no es abordarla de manera superficial, con lo que tenemos a un estudioso que avanza de manera cautelosa, estableciendo como eje rector, en primera instancia, el diálogo directo con la obra de Husserl, tarea que para el propio Roberto no resulta sencilla, pues fue un autor prolífero del que incluso ha llegado a conocerse parte de su trabajo posterior a su muerte en 1938. Al inicio he señalado que a los 8 ensayos de que se compone el libro habría que agregar la obra de la portada, que como ya se anunció, no es de la autoría de Roberto, pero sí fue seleccionada por él. La razón de llamar la atención sobre la imagen se debe, por lo menos así lo creo, que en ella pueden aplicarse algunos de los razonamientos que se esgrimen en el presente libro. Y aparte es algo que conozco un poco más, ¿no? La imagen en cuestión es la instalación del artista español Juan Muñoz, carente de título y fechada en 1987. Cabe señalar que a través de este tipo de obras se busca cuestionar los propios límites de la obra e incluso se invita a la reflexión del mercado, el museo y el espacio mismo. Al contemplar la portada, me viene a la mente aquel fragmento que Roberto selecciona de lógica formal y lógica trascendental que dice, de la circunstancia de que los objetos son para nosotros y son lo que son exclusivamente como objetos ante nuestra conciencia. En este sentido, si nos quedáramos en el nivel superficial, para algunos la obra en cuestión no será más que una simple imagen que acompaña el título. No obstante, considero que esta va más allá del simple papel ilustrativo que se le puede conceder. Para contextualizar muy brevemente, puede decirse que Juan Muñoz buscó la renovación de la escultura, al retornar al aspecto figurativo. Parte importante de sus obras están pensadas para estar en espacios abiertos. Particularmente interesante resulta el trabajo de la figura humana, pero sobre todo la deformación de los rostros que caracterizó algunas de sus creaciones y que me aventuraría a relacionar con los bustos del artista alemán del siglo XVIII, Franz Haber, que posiblemente Roberto conozca. Ahora bien, algo que llama mi atención y que sin duda es en lo que podemos aplicar la lectura de su libro, es la pretensión de utilizar esta imagen. Lo primero que me salta a la vista es que se trata de una provocación. Así, esta intención de ir un poco más allá, o de no aceptar simplemente la imagen como tal, tiene como fondo la necesidad de conocer, que tiene relación con lo que Roberto Fernández señala. Pero para precisar este aspecto, cito, este aspecto teológico de la filosofía, dice Husserl, es necesario llevar a cabo investigaciones retroactivas, de tipo histórico y crítico, tan cuidadosas como exhaustivas. Solo así se podría alcanzar a una autocomprensión radical de la ciencia, mediante una investigación retroactiva de lo que originalmente y en todo tiempo se había querido como filosofía. Claro está que aunque lo señalado está pensado para el terreno de la filosofía, considero que puede ser aplicado en el terreno del arte. La instalación de Juan Muñoz no está exenta de controversia, pues se subastó en 2018, al poco tiempo del fallecimiento del artista, quien para ese momento solo contaba con 48 años. Sin embargo,
A partir de esa subasta, ha sido un artista que ha comenzado a cobrar relevancia y sus obras han empezado a cotizarse a precios cada vez más elevados, lo que sin duda responde a que cada vez va a haber menos obras de él en el mercado. Esto que argumento me aventuro a suponer que es conocido por Roberto, pues al igual que en su historiografía y fenomenología, sus conocimientos en arte no pueden considerarse como superficiales. No obstante, hay que detenerse un poco en ella. Así, a simple vista contemplamos a un personaje sentado en una especie de banca, suspendida a una altura imaginaria. Del lado derecho encontramos 4 cajones, 3 acomodados de manera horizontal, y el cuarto sobre el último, que aparece a ras de la banca. Para los que tengan el libro, acabo de describir una obra completamente distinta. El personaje está de este lado, los cajones están de este, y en un orden distinto, que fue con la fotografía que se subastó la obra, ¿no? ¿Por qué decidieron la modificación? No sé, que Roberto la acomodó. La obra se complementa con una tinta enmarcada de un barco o del corte de este, que permite observar los comportamientos de su interior. Resulta interesante que el cuadro se encuentre entre la figura y el cajón. De hecho, la figura debería estar un poco más abajo. Estos sirven como estanque y el barco está ahí sujeto. Resulta interesante que el cuadro se encuentre entre la figura y el cajón, como si con ello se buscara limitar su movimiento. Comparando la descripción con la imagen, puede decirse que no corresponde una con la otra, lo que sin duda haría más interesante profundizar en su estudio, teniendo como apoyo las ideas que sobre la fenomenología va desarrollando Roberto. Cabe mencionar que al hacer referencia a la imagen en cuestión, tiene como propósito señalar otro interés de Roberto, que es el arte y que deja ver en el apartado hermenéutica, teoría de la recepción e historia conceptual. De hecho, puede decirse que se esperaría, por lo menos yo lo espero, que esta vertiente se vea enriquecida en un futuro, con estudios más profundos, o bien estudios particulares y ejemplificaciones sin concreto que permitan entender de una mejor manera los alcances de las conceptualizaciones que maneja el autor, especialmente de la fenomenología. No quiero terminar sin reiterar una vez más mi agradecimiento por participar en esta presentación que me ha sacado de mis temáticas cotidianas, pero gracias a ello puedo manifestar que el propósito de Roberto se ha cumplido, pues la lectura de los ensayos que conforman su libro me ha llevado a la reflexión y a entender los alcances de la fenomenología, aunque en mi caso sí superficialmente. Es claro que yo no pienso aplicarlos, pero estoy seguro que él mismo, Roberto, en un futuro, nos dará a conocer sus estudios, enriquecidos con las reflexiones que le son características. Espero que no sea dentro de otros 20 años. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. No sé si decirte muchas gracias por la invitación. Sí. Pero, bueno, yo después de varias y atropelladas circunstancias que me hicieron estar aquí más preparada que de costumbre para presentarme en un público, quiero decir, bueno, voy a leer unas pocas páginas que escribí y después aprovechando estas menciones de Mauricio al arte y a las preferencias que podemos llegar a tener, yo diría que creo que voy a hacer una presentación bastante impresionista de lo que me dejó el libro. O sea, que como el impresionismo es mi mero, bueno, fue durante mucho tiempo uno de mis favoritos, pues qué bueno que me recordaste, Mauricio. Es el arte, la otra vertiente en la que Roberto a la que nos ha convocado muchas veces. Pues voy a leer unas cuantas páginas y después hacer algunos comentarios, porque también quisiera de manera subrepticia dejar por aquí mi libro que está todo rayoneado y llevarlo uno que esté limpio. Pero bueno, a ver, Ensayos de Historiografía y Fenomenología es el título que Roberto Fernández Castro ha elegido para hacer llegar a un público deseablemente más amplio que el de las reuniones académicas y las aulas de clases, el conjunto de textos que con distintos motivos ha escrito a lo largo de 20 años. Bien los anuncia como ensayos filosóficos y en una breve introducción da cuenta de su propósito central,
mostrar la enorme importancia que la historia tiene dentro de la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl, o Husserl, o como se dice. Su lectura, como todas las que emprendemos con ánimo reflexivo, obliga a situar la posición en que nos encontramos al abordarlas. La mía se inicia con la grata impresión de sus dedicatorias y su epígrafe. Los maestros de Madrid y el filósofo radicado en Morelia, según creo, han dejado impresa una importante huella en el autor de estas sesudas páginas. El epígrafe hace llegar la voz de Eduardo Nicol y consigue recordar afinidades y distancias respecto a aquello que en el ámbito del quehacer compartido representa una figura como la suya, como la de Nicol, no como la de Robert. Un tono erudito y a la vez humilde se deja sentir en todos estos ensayos. Imposible dar cuenta en pocas palabras de la riqueza del contenido. Aunque el título menciona la palabra historiografía, la actividad historiográfica es más una invocación que una presencia, pero es claro que el interés gira alrededor de ella. Es en el segundo ensayo en el que aparece lo que, según creo, justifica con plenitud la inclusión del término en el título general del libro. Si se me permite, traigo a colación un recuerdo que no puedo fechar, pero que advierto lejano. El joven Fernández, quien ya para entonces se había dado a conocer como un estudiante inteligente y dedicado, me preguntó en el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras si yo sabía el origen de la fórmula análisis historiográfico. No creo haber respondido sino con lo que acudió a mi mente en el momento. Las tareas que, desprendidas de las notas sobre historiografía de José Gao, se habían convertido en habituales para los alumnos de los cursos de historiografía impartidos por Álvaro Mato. La manera en la que ese estudiante, cuyos exámenes leí con tanta dificultad como las que me han representado sus textos en este libro, tú ya sabes por qué, ¿verdad? Sí, o sea, la letra de Roberto era tan hermética como las frases de José, pero bueno. La manera en la que este estudiante, cuyos exámenes leí, insisto, con tanta dificultad como la que me han representado sus textos de este libro, se ha dado a la tarea de hurgar en el problema que encierra analizar el quehacer del historiador supuestamente representado en la estructura de la historia, es una que amerita atención y que promete aprendizaje de largo aliento. No conozco el RFC, Registro Federal de Causantes, de RFC Roberto Fernández Castro, aunque podría deducirlo sin la moclada. Sí me lo puedo saber. Pero adivino su ADN. Uno condimentado con una dosis extraordinaria de capacidad inquisitiva, de esa que se requiere para adentrarse en asuntos de epistemología, diseñados las más veces por el gremio de quienes nos consideramos aptos para conocer. ¿Cierto o no? Se diseña la epistemología y nos queremos conocer. La batalla que estaba dispuesto a dar Roberto por la historiografía es de índole filosófica y su aportación de enorme utilidad para expandir sus efectos. La antigua polémica, quizá nunca resuelta, que separa la objetividad de la subjetividad, que atañe directamente a la condición de ciencia del quehacer historiográfico, recibe una fuerte bocanada de aire con la inclusión de la filosofía fenomenológica. Quiero pensar que para encontrarse con ella, al menos para mí, fue preciso atravesar durante muchos años por los linderos del pensamiento que se obsesionaba por reconocer al sujeto que habla como uno implicado en lo que dice. El relativismo que para una buena parte de los practicantes de nuestro quehacer representaba esa insistencia, la de atender al sujeto, era indicativa de una falta de verdadera ciencia. Quitar la condición de conocimiento científico al que se obtenía reconociendo los límites de la propia individualidad del sujeto lastimaba las aspiraciones. Nunca logré verlo yo de esa manera. Para muchos era hablar del sujeto que habla y insistir en que en sus ideas, digamos, estaba lo que se representaba en la historia, era como quitarle simplicidad. Nunca logré verlo de esa manera. Reconocí, en cambio, que esa era la única forma de explicar mis iniciativas y resultados. Lo que de la anhelada verdad se asomara en ellos era cuestión que intuitivamente me parecía del todo posible. Siempre creí que cualquier sujeto, con todas sus cargas ideológicas y lo que fuera, era capaz de advertir lo que el mundo era, como pertenecía al mundo. La fenomenología de Husserl, que tanto ha cautivado a Roberto Fernández, es un ingrediente que no utilicé para afianzar mis percepciones, pero que reconozco como de un gran valor para seguir meditando en lo que hacemos cuando ponemos en marcha la relación pasado-presente, los historiadores. Si la fenomenología de como provocación, el primer ensayo, consigue su propósito, es porque incorpora frases como la de, y cito, la búsqueda de la fundamentación última de todas nuestras aseveraciones racionales en una visión inmediata o en una intuición original de las cosas mismas, respecto de las cuales quiere hacerse un enunciado, conduce a la máxima de volver a las cosas mismas, que significa regresar a lo dado inmediatamente y a los datos originales de nuestra conciencia.
Si la relación de la fenomenología de Husserl con el análisis historiográfico cobra tanto sentido, es porque sugerir que éste se tornaría en un análisis fenomenológico de la conciencia de lo histórico incita a colocarse en esa ruta. Cito: la fenomenología de la historiografía estudiará entonces el proceso según el cual en el yo pienso se constituye todo lo histórico, incluyendo el mundo, los otros y la vida en común, según dice Roberto, que dice Husserl. Podría recoger de cada uno de los ensayos algo que saborear, sin por ello suponer que he logrado incorporarlo a mis propias búsquedas o reflexiones, pero sin duda es en la crisis de la ciencia, la historia y la fenomenología trascendental, en donde me encuentro miga para preguntarme sobre la idea que me formé en la ocasión en que un grupo de estudiantes interesados en la teoría, entre los que estaba Roberto, en agosto de 2008, presentaron sus trabajos. La idea de que se transitaba con paso firme hacia una búsqueda que condujera a más certezas que dudas. Para mí la formación que recibía había representado una deliciosa oportunidad de percibir los límites en los que los sujetos nos movemos. Para ellos era más importante definir los alcances. Me parece que la fenomenología trascendental venía justo como anillo al dedo para adquirir carta de naturalización en un mundo en el que las generaciones que hoy muestran ya madurez se sientan capaces de abrir rutas a certezas mayores. Los más jóvenes las necesitan. Una humanidad auténtica. La idea de que para que la vida humana sea verdaderamente humana, ha de ser racional. Estar dispuesto a examinarse a uno mismo y examinar las propias acciones son recetas de urgente expedición. Colocarse de manera equidistante del peligro de un objetivismo unilateral y de las amenazas del escepticismo y del relativismo constituye una fórmula digna de ser emulada, particularmente cuando el llamado a la acción responsable pareciera ser la consecuencia de un saber histórico que se sabe a sí mismo histórico, que además se sabe saber. Un imperativo, tras la primera lectura de un libro que no tiene desperdicio, es volver a él, a leer uno por uno los ensayos. Espero que sea ese el papel que asigna a sus alumnos el maestro Fernández, y que con ello consiga, además de mostrarles la riqueza de perseguir con ojo clínico muchísimas cosas, pero entre otras, el modo en que un pensador de la talla de Husserl fue dando a conocer sus ideas, la manera en la que sus discípulos recibieron su influencia, el modo en que las distintas ediciones y estudios posteriores contribuyeron a esclarecer sus ideas, y en fin, las rutas que sigue una fuente tan vasta como la que representa la fenomenología, hasta llegar a convertirse en un problema que, a semejanza de otras filosofías de igual calado, suele interpretarse y adaptar, como sucede en el último artículo que se refiere en el ensayo que se refiere a las feministas, al feminismo y a las ideas de votos respecto a la fenomenología. Bueno, eso es lo único que alcancé a escribir, perdón, Roberto, no alcancé más, pero sí quiero insistir en una cosa. Me parece que bueno, que yo no me equivoqué, y aquí soy muy, hablo de mí, no me equivoqué cuando descubrí en la difícil letra de Roberto Fernández, pues una potencia de mente y un interés y una capacidad y una dedicación que con los años fue demostrando que, bueno, rebasaban toda expectativa. Y me quiero imaginar los sufrimientos de sus alumnos cuando él les pone, digamos, una medida tan alta como para que estudiar un libro implica saberse todas las ediciones, recoger todas las menciones que hace, a quienes influyó, a quienes no influyó, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que a mí, para mí en particular, digamos que esta manera tan apropiada, tan producto del estudio, de poner en claro esa relación que intentamos hacer con la realidad, los que nos dedicamos a observarla y no observarla de manera directa, sino observarla de manera mediada, suponiendo que se nos puede dar, sin saber que nosotros estamos dándonos en ello. Pues esta manera tan clara de ir estableciendo los argumentos para poder entrar en esa discusión, pues es algo que amerita pues aprendizaje, dedicación, la que yo esperaría tener si me alcanza el tiempo, releyendo varios de los estudios, bueno, averiguando que de cada uno de los autores que sí he leído, que son la mínima cantidad de los que están aquí mencionados. Me acuerdo de la primera vez que me habló de que era más fenomenológico que otra cosa, las notas sobre historiografía. Yo me acuerdo de muchas cosas, tú ya les de acordar, pero yo sí. De esa pregunta en el estacionamiento, de esa llamada de atención sobre la fenomenología en el pensamiento de Gauss, y también de la importancia del Conde de York, que había que tomar en cuenta, y que dije, sí, pues tómala en cuenta, o sea, ya no la tomaré en cuenta. Y bueno, todo eso, pues sí, me hace pensar que ojalá que estos ensayos sean como un buen apoyo, un libro de texto, casi diría yo, para
sus alumnos puedan seguirlo para que los que se despierten o que estén ya despiertos para este tipo de búsquedas, que yo creo que siempre somos los menos. O sea, yo desde luego me pongo en la cola de las colas. Yo de filósofa no tengo nada, y este hombre se nos volvió filósofo sin querer queriendo. O sea, se fue al campo de la filosofía más que al de la historia, y allí sí yo en estos temas de la interdisciplina y de la multidisciplina siempre diré, bueno, ¿qué dosis tienes de cada cosa? ¿No? En un diálogo reciente con uno de mis nietos me decía, es que yo sí me siento, no me dio el porcentaje, porque además no le gusta hablar de porcentajes, pero me siento mucho más matemático metido en la física que físico metido en las matemáticas. Bueno, yo podría decir allí que yo me siento mucho más historiadora, metida un poquito en la filosofía, y siento que Roberto se ha vuelto más un filósofo que se asoma un poquito a la historia. Bueno, ya, eso es todo. Muchas gracias. Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Mauricio y a Evelia por esta presentación. La verdad es que el texto yo reconozco que quizá pues rebasaba muchos de sus intereses, ¿no? Desde el principio. Pero vaya, la idea también era un poco que esta presentación fuera mucho más relajada y algo más de amigos, ¿no? Entonces, quizá no con la exigencia de un rigor de la comprensión de todo lo que está aquí escrito, ¿no? Ahora, un poco para explicar el origen de este trabajo, pues sí, efectivamente son ensayos de mucho tiempo, que además me costó trabajo pensar en qué momento podían representar ya un conjunto, ¿no? Es decir, en qué momento decir, sí, esto ya forma parte de un libro y no que fueran textos sueltos, ¿no? Es decir, porque no es lo mismo quizá tomar varios textos y reunirlos, que efectivamente pues poder componer algo que tenga unidad en sí mismo, ¿no? Entonces, pues me pareció que justo ese ensayo de la fenomenología como provocación, que fue una de las primeras cosas que yo presenté a estudiantes de historia, y que en ese momento pues, era una provocación para historiadores. Luego me di cuenta que resultó más una provocación para filósofos, porque como alguien de historia se atrevía a escribir de fenomenología sin ser filósofo, ¿no? Y entonces también en ese sentido pues es un libro en los márgenes, ¿no? Marginal o marginado también, porque digámoslo, siempre he tenido como esa sensación, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿por qué escribes? Sí, ¿por qué escribes esto? Esto es para filósofos, y entonces los historiadores pues no le hacen caso. Y los filósofos dicen, bueno, pero ¿por qué escribes esto si tú no eres filósofo, ¿no? Y entonces es un libro que está en el margen y es una provocación tanto a historiadores como a filósofos, porque pues no soy ni lo uno ni lo otro, ¿no? En realidad decir, en última instancia, pues es una provocación para quien se atreva a verlo, ¿no? Pero por otro lado también, sí, la verdad es que lo hice mucho pensando pues, en maestras, en maestros, en las y los estudiantes, ¿no? No porque piense que puede ser una guía, porque no lo es, entiendo algunos temas difíciles, pero sí como un ejemplo, ¿no? Digamos un ejemplo de lo que se puede hacer, un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay un trabajo, pues cuando menos constante, ¿no? Es decir, tal vez no es un libro de 500 páginas como el que aparecía en el cartel muy bonito, que parecía un volumen como de 500 páginas. Me gustó mucho porque parecía como 4 veces lo que escribí. Entonces, bueno, no, qué bien. Pero no, en realidad es un librito. Y yo creo que eso, ¿no? Poder quizá servir de ejemplo. Ahora, también la portada, sí, la verdad es que me gustó muchísimo porque es una instalación, efectivamente es una instalación que se puede colocar como uno quiera, y entonces mi idea era justamente el poder colocarla de esta manera, también para provocar al historiador, para provocar otra vez al filósofo, porque Juan Muñoz
este es un ventríloco que no tiene quien lo maneje. Y entonces es un poco como el trabajo del historiador que no tiene quien lo maneje y que además la pregunta es, ¿y quién habla ahí? ¿Quién está hablando ahí? Y luego pues sus cajoncitos de archivo, ¿no? Y detrás de una realidad que además pues me remite a otro margen en el que también pues me ha gustado moverme, otra vez pues hablando de arte, bueno, pues un historiador del arte es, ¿no? Y efectivamente pues también he tenido como esa, en mis acercamientos con los colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas, ¿no? Es un poco como entrar por ahí a un campo que bueno, tú quién eres, ¿no? Y bueno, pues era mi idea también de jugar con esta imagen, ¿no? La idea de la soledad está aquí también. ¿A quién le hablamos y con quién hablamos? No hay comunicación, realmente no hay una verdadera comunicación, estamos solos, ¿no? Y bueno, solos es un decir, porque ¿con quién estamos en realidad? Pues con nosotros mismos, ¿no? Que es lo peor que puede pasar, ¿no? Quedarnos con nosotros mismos. ¿Con quién sería peor estar en este mundo con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la idea de esta imagen que también me gustó muchísimo y que pues intencionadamente está modificada, ¿no? Igual si alguien consulta la página de la Fundación Juan Muñoz, ¿verdad? Está mal instalada, digamos, ¿no? Pero es intencional la fotografía y es obviamente ya la devolvía como debería ir, pero cuando se tomó la imagen, pues... Sí, yo lo para tomar la foto y ya una vez que se tomó la foto, pues ya... ¿Estabas a punto de revisarlas en su lugar? Sí, bueno, es que... Sí, no, tiene que volver a su lugar como debe ser la obra, pero era mucho más sugerente así, bueno, me pareció que era mucho más sugerente así, ¿no? Además está suspendida en alto, entonces es impactante, ¿no? Sobre todo porque el rostro del ventríloco queda casi a la altura de nuestro propio rostro. Entonces, sí, para mí es una imagen que cuestiona el trabajo del historiador, ¿no? ¿Por qué está por acá? Está todo eso que busca y que logra acabar. Pero también está el filósofo, ¿no? La verdad es que está solo. ¿Sí? ¿Con quién dialoga el filósofo? ¿No? Y bueno, pues era un poco la idea de este trabajo. También es un poco, pues, recoger el trabajo de muchos años. Hay estudiantes que seguramente van a encontrar aquí frases, cosas que dije en clases y que van a reconocer, hay tanto que estuvo machacando sobre eso. Y sí, pues ahí está además escrito, ¿no? Ya no solo dicho en las clases, sino además todavía no conforme con obligarlos a leer a Husserl, pues aparte, ahora escribes, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa era la idea. Ahora, en cuanto a la estructura, lo comentaba yo hace un momento, digamos que el núcleo, el acontecimiento que engloba o que permite indicarlos, es el encuentro de Husserl con Heidegger. Yo creo que ese es el acontecimiento que reúne estos ensayos, ¿no? Hacia atrás, bueno, ¿y cómo es que llegó Husserl a interesarse por la historia? ¿Cómo es que puedo decir que la fenomenología trascendental tiene algo que ver con el trabajo de la historia? Y hacia adelante, bueno, pues con Judith Butler, que a mí la verdad me impactó muchísimo su obra, me gusta mucho, pero también hay muchísimas cosas en las que no estoy de acuerdo con Judith Butler respecto del feminismo, pero es una fenomenóloga que aplica y lleva la fenomenología de Husserl al feminismo. Entonces me pareció también un trabajo muy, muy importante. Ese fue el último ensayo que escribí, es el más reciente, digamos, cronológicamente. Lo de Judith Butler ya se podría decir que pues, es un trabajo, iba a decir de madurez, creo que, bueno, sí, ya la edad quizá no, es mayor, ¿no? Sí, no sé, creo que a lo mejor maduro pues de 30, algo así, pero ya eso ya quedó muy atrás. Entonces, digamos,
como de despedida, ¿no? El texto de Butler es como de despedida, ¿no? Pues además ahora este trabajo también representa todos esos años que pude dialogar con estudiantes. Eso para mí es muy, muy valioso. Aquí hay mucho ese diálogo con España, México, pero también ese diálogo de muchos años, de muchos cursos de filosofía de la historia y de historiografía con los estudiantes, ¿no? Y que ahora ya no hay, ¿no? Ya, que ahora, como me gusta meterme en campos que no me corresponden, ahora hablo de arte latino. Bueno, pues imagínense, entonces es un poco como siempre andar en cosas que a uno no le corresponden. Entonces, bueno, pues la verdad es que muchas gracias por haber venido, además, muchas gracias por la presentación y espero que si tienen oportunidad en algún momento de insomnio, de leer el libro, pues yo creo que algo, ojalá, puedan encontrar en él que les resulte valioso, no sé si útil, pero útil en ese sentido que siempre hablaba de los cursos de filosofía de la historia, ¿no? Pues útil para qué, pues como decía Nietzsche, pues para la vida. Si no sirve para la vida, entonces no sirve para nada, ¿no? Entonces es la idea, ¿no? No es un libro de superación personal, pero me gustaría que la tecnología fuera para superarse personal, ¿no? No como individuos aislados, no en ese egoísmo que quizá pues siempre está acechándonos, sino como quería Husserl, como quería Stein, ¿no? Ganar, ¿no? Que están ahí, ¿no? Siempre y todo el tiempo. Sí, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. Yo creo que deberías de sugerir unas mesas de diálogo sobre los ensayos. En realidad, o sea, yo no sé si ya, no sé, sabía que ya no tenías a los que hablar de esto, pero yo creo que sí deberías de solicitar algunas reuniones de diálogo sobre nada más te lo digo. Bueno, es una mala herencia, ¿no? Supongo que por algo ya no hay ese diálogo. No, yo creo que es un diálogo bueno, que se necesita. Ojalá, ¿no? Ojalá. Sí. Pero la verdad es que en los estudios latinoamericanos he encontrado tanto que hay que hacer que... ¿Y ya dejas atrás? No, que más bien veo todo ese campo desde el cual pues la fenomenología puede aportar. Porque también hay que decirlo, ¿no? Supongo que esta imagen no me habría interesado, no me interesaría quizá el arte de determinada manera si no fuera por él, ¿no? Y sí, la verdad es que tenía la duda, a ver, un ensayo final sobre Edith Butler y el feminismo o un ensayo sobre feminología del arte. Y dije, no, creo que eso otro exige un libro. No un artículo, ¿no? Espero que no se me interese. No, ya no lo alcanza. Que sean dos. Bueno, no. Uno como el que pusieron en la imagen. Así de gordo. No, muchas gracias. No, gracias. Bueno, aprovechando que está el autor Mauricio Ramírez y Vela Trejo, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, pregunta o consulta, hay micrófono disponible. Sí, para que se nos aclaren las cosas que estaban ahí. Por favor. Hubiera mandado la lectura previa. Hay muchas cosas. Yo hubiera querido escribir más páginas, pero mira, aquí está la prueba, te estaba enseñando. Las pruebas de mi fracaso con la impresora, que me trajo, sigo escribiendo o intento limpiarla, sigo escribiendo o intento escribir. Pero la verdad es que yo sí recomiendo mucho leer este libro despacito
relacionarlo con la vida real, con la que vivimos todos los días, con la responsabilidad, con la actividad, porque hay muchas recetas. Está lleno de recetas, aunque tú digas que no. Entonces yo sí me encuentro que hay. Ojalá que pregunten algo. No sé. Bueno, pues. Bueno, si no es así, entonces queremos agradecer a Roberto Fernández, a Mauricio Ramírez y a Evelia Trejo por esta presentación de ensayos de historiografía y fenomenología. También aquí al público presente. Hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si alguna persona le interesa y vamos a hacer un brindis de honor por la presentación. Buenas tardes. Sí, no, así era una presentación para ver problemas interesantes. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, como saben, no son todos mis temas, pero en este caso yo tenía muchas dudas en el caso de las reducciones eidéticas. Es una propuesta como un tanto extraña, o sea, yo entiendo que es desde el idealismo y desde ese punto de vista, pero habla un poco de ir quitando un poco estas cosas como particulares y dejar la cosa en sí, ¿no? Esto intenta hacer como que el fenómeno pues se muestre de alguna manera para poderlo estudiar, ¿no? Desde lo más básico y se puede decir lo más, no sé, puro, se podría decir. Hay una parte en la que habla como que esto deja sin prejuicios esa parte del conocimiento, pero un poco, ¿no sería también un prejuicio el que propone la fenomenología? No, en realidad esa parte de la reducción es solo, no solamente una etapa en la fenomenología de Husserl, porque es, digamos, el camino cartesiano, ¿no? En realidad en la fenomenología de Husserl hay distintos caminos. En esa etapa, digamos que lo que se destaca es ese camino cartesiano en donde la reducción, ¿no? Sí consistiría justamente en esa posibilidad de ir quitando o deconstruyendo, porque de ahí viene justamente esos prejuicios que tenemos, ¿no? Es decir, sabemos perfectamente que no nos los podemos quitar. ¿En qué consiste la deconstrucción? Pues en reconocer esos prejuicios. Pero es solo uno de los caminos de la filosofía trascendental, ¿no? Es decir, otro de los caminos es la intersubjetividad, por ejemplo, que es el último camino que Husserl desarrolla, sobre todo en sus trabajos inéditos. En ese camino de la intersubjetividad, lo que priva es un diálogo filosófico, ¿no? Es decir, un diálogo en donde lo más importante es el reconocimiento del otro, ¿no? Esa filosofía de la alteridad que sobre todo va a tener mucho impacto en la filosofía francesa, ¿no? En la obra de Levinas, particularmente, yo creo. Pero digamos, son esos distintos caminos. En realidad, por supuesto que Husserl sabe, no es posible quitarse esos prejuicios. Por eso digo que es un trabajo que se asemeja al trabajo del historiador, ¿no? Es decir, ese ir reconociendo los prejuicios que tenemos e irlos desmontando consiste justamente también en ir reconociendo esos suelos sobre los cuales se va levantando también, por ejemplo, una interpretación histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un análisis historiográfico podría asemejarse como un juego inverso a la deconstrucción en ese camino que propone Husserl, ¿no? De la reducción. Lo llama reducción, pero es decir, hay muchas formas. Derrida pues, habla de la deconstrucción, Heidegger habla de la destrucción, Foucault habla de esa arqueología, ¿no? O de la genealogía. Bueno, ese trabajo genealógico, arqueológico, deconstructivo, es en lo que consiste realmente la reducción fenomenológica y la reducción eidética. Solo que en el caso de Husserl, pues hay todo un desarrollo amplísimo de uno y otro nivel.
Bueno, ya que no quiero preguntar. Alguna vez, bueno, todo esto en alguna parte dice, intentaré ser claro, y creo que el libro es bastante claro, a pesar de lo difícil del tema, ¿no? Alguna vez platicábamos sobre una generación que estaba siendo como un poco complicada, y usted me decía, es que es tan difícil para sus ensayos o sus análisis historiográficos que sería como enseñarle a pensar a alguien. O sea, ¿cómo se le podría enseñar a pensar a alguien? Y un poco lo que yo me quedé como de esa vez fue, pues claro, es como en las etapas más tempranas donde no tienen tal vez todos estos prejuicios y pueden como encaminarse un poco a no dar por sentado todo. Esto, ¿hay algún texto, hay algo que usted conozca, hay algún plan, lo que sea, que pueda ser traducido a con cuestiones como muy básicas, entendidas como dentro de la educación básica? Pues lo decía yo muchas veces en los cursos de filosofía de la historia, ¿no? ¿Cómo le enseñas a alguien a reflexionar? Pues reflexionando frente a ellos y que vean como tropiezas y vean como dudas, ¿no? Y entonces justamente es esa la manera de mostrar la fragilidad del pensamiento que no solamente es capaz de encontrar distintos caminos, también es capaz de tropezarse varias veces. Bueno, muchas gracias.